Bienvenidos a nuestras clases en líneas de introducción al conocimiento de la sociedad y el Estado. En nuestra clase número 1 vamos a trabajar el Estado a partir del texto de Malamud, El Estado. Puntualmente, nuestro autor se va a preguntar acerca de qué es el Estado, y para eso se va a valer de un concepto que es el poder social, que es aquel poder que nos permite movilizar nuestras energías en pos de alcanzar nuestros objetivos. Y esto puede ir más allá de la voluntad de los demás. Para eso va a identificar tres elementos importantes, entre ellos el elemento económico relacionado a los bienes, el elemento ideológico relacionado a las ideas y el elemento político relacionado a la violencia, al factor coercitivo. A raíz de esto, volvemos a nuestra pregunta más importante. ¿Qué es el Estado? ¿Cómo se define? Para Malamud, el Estado es una manifestación institucionalizada de una de las tres formas del poder social, el poder político. Además de esta definición, nosotros en la actualidad, a partir de la modernidad, hablamos de Estado a raíz de la definición de Max Weber, donde identifica el elemento más importante, su recurso específico, que es el monopolio legítimo de la violencia. Ahora bien, para seguir entendiendo qué es el Estado, hay que hablar justamente qué significa esta manifestación institucionalizada. Nuestro autor, Malamud, va a identificar que justamente la palabra institucionalización, ¿sí?, como elemento importante, hace referencia puntualmente al conjunto de reglas, rutinas, comportamientos que nos permiten vivir en sociedad. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a tomar un colectivo, estamos en una parada y levantamos una mano y sabemos que ese colectivo va a frenar donde estamos. O también, por ejemplo, sabemos que cada 4 años tenemos la posibilidad de elegir a nuestras autoridades cuando elegimos un presidente. Estas reglas, estas rutinas, hacen justamente a la institucionalización. Por un lado, esto tiene efectos también. Dentro de lo que se generan con estas reglas, rutinas y comportamientos, tenemos, por un lado, un aspecto positivo, que es generar mayor estabilidad, mayor previsibilidad de las relaciones sociales para saber cómo nos comportamos con el otro dentro de una sociedad, pero también tiene algunos aspectos negativos. Por ejemplo, generar algunas situaciones de rigideces o que muchas veces adaptarse a los cambios también sea difícil. Ahora bien, avancemos sobre lo que nos interesa a nosotros. En nuestra materia vamos a estudiar al Estado y cómo fue justamente el surgimiento de los mismos. ¿Qué no podemos decir de esto? Que el Estado no es algo que sucedió de un día para el otro, sino que entendemos al Estado desde su idea como un proceso de formación. Ahora, este proceso donde se formaron los estados, ¿fue lo mismo en el caso europeo que en el caso latinoamericano? Bueno, Malamud va a marcar una diferencia, va a decir que no justamente. En los estados europeos podemos identificar que, a ver, las guerras que ocasionaron y que fueron el primer paso para conformar lo que nosotros hoy entendemos como estados modernos, generaron un efecto que fue justamente un efecto centrípeto. ¿Qué quiere decir esto? Que los países más poderosos absorbieron a los países menos poderosos, a los estados menos poderosos, y los estados se fueron conformando de esa manera, a través de este efecto centrípeto. Ahora, en el caso americano, en Latinoamérica, nosotros identificamos que el proceso de formación del Estado surge a partir de la ruptura de los lazos con la colonia y estas guerras, a diferencia del efecto centrípego que generó en Europa, va a generar un efecto centrífugo. ¿Qué quiere decir esto? Que acá este proceso de formación del Estado generó, por un lado, guerras de tipo incorrectos que tenían que ver con la seguridad interna y también con los contextos inapropiados. Por ejemplo, donde se notaba que en la composición de esa sociedad, de estos estados que se estaban formando americanos, había fragmentación regional, había división de élite, que generalmente no había una identidad puntualmente común, identificada todavía, no había un sentimiento ciudadano conformado. Por eso decimos que este proceso de formación fue diferente en América de lo que sucedió respecto al proceso de formación en Estado
en el caso europeo. Para avanzar en nuestro concepto de Estado sobre qué es justamente el Estado, nuestro autor Malamud va a hacer referencia al concepto de estatidad. Y esta estatidad significa la condición de ser Estado, es decir, qué elementos tienen que existir para hablar justamente de Estado. En primer lugar, vamos a identificar 4 componentes que nos van a ayudar a entender justamente este proceso de formación. El primer elemento es la externalización del poder, que justamente es el reconocimiento que tiene un Estado como soberano respecto a otros Estados, ¿sí? Dentro de un sistema donde se dan relaciones interestatales, es decir, entre diferentes Estados. El otro componente es la institucionalización de la autoridad. Esto está haciendo referencia justamente a las autoridades, como dice la propia palabra. Justamente, ¿quién va a tener ese monopolio sobre los medios de coerción dentro de las relaciones de poder, dentro de una sociedad, en un Estado? ¿Sí? Además de este componente dentro de la estatidad, encontramos un tercer elemento que es la diferenciación del control. Justamente esta diferenciación del control va a estar relacionada a los recursos puntualmente, a la creación de instituciones, a la construcción de esta institucionalidad que nosotros hacíamos referencia anteriormente, a la creación a partir de cómo se formalizan y cómo se extraen los recursos y se van profesionalizando los funcionarios. Y el control justamente acerca de los recursos. Y por último, como cuarto elemento, encontramos la internalización de una identidad colectiva. ¿A qué se referencia este elemento puntualmente? A la construcción de símbolos, a la idea de pertenencia, a la generación de lazos de solidaridad dentro de una sociedad que justamente esto va a estar asociado a un factor ideológico, o sea, a un mecanismo de dominación a través de los mecanismos ideológicos y de la solidaridad y los valores y las creencias compartidas que hay dentro de una sociedad. Además, justamente de esta estatidad, cuando nosotros avanzamos y entendemos este estado como un proceso de formación, en el caso argentino, puntualmente, vamos a hacer referencia también a otro concepto, además del de estatidad, que es el concepto de penetración estatal, que justamente tiene que ver con cómo se desarrolló, con cómo se difuminó el poder a través del territorio. Y nuestro autor, puntualmente, en este caso, va a citar a Oxlack, referenciando 4 modos, 4 modalidades para entender cómo se fue justamente disparciendo el poder en el territorio. Dentro de ellos va a mencionar a la modalidad represiva, puntualmente que esto tiene que ver con evitar que se altere el orden, a la modalidad cooptativa, es decir, esta modalidad permite justamente ir creando ciertos apoyos, a la modalidad material, que tiene que ver justamente con la creación de instituciones, la construcción de obras, servicios, esta separación que hay puntualmente en un proceso de secularización entre lo que sería el poder religioso y el poder del Estado que empieza a construirse, y la modalidad ideológica que va a estar expresada en los diferentes valores, creencias, para ir construyendo esta idea común, esta solidaridad dentro de la sociedad y dentro del Estado, puntualmente, que está en construcción. Ahora, como nosotros vamos a estar estudiando en esta materia el caso argentino, podemos identificar que este proceso de formación estatal en Argentina se da en el año 1880. Y vamos a identificar 4 factores relacionados justamente a este proceso de estatidad que se está construyendo, a justamente penetración estatal, donde el poder se distribuye a lo largo del territorio, que hacen puntualmente a esta identificación y que permiten a nosotros identificar justamente ciertos componentes, que son 4 en este caso, que nos conllevan a la finalidad que es la consolidación del Estado argentino. Estos 4 factores son, por un lado, los recursos, por otro lado, la violencia, por otro lado, el territorio y como cuarto factor, la legislación. Ahora, como bien mencioné anteriormente, justamente en este proceso de formación estatal, el rol de la Iglesia va a ser muy importante porque justamente en esta conformación la Iglesia va a salir al debate
en este proceso de formación estatal. Y un claro ejemplo de esta situación que tiene que justamente relación con esta estatidad que se está construyendo como proceso, tiene que ver justamente con una de las legislaciones más importantes que nosotros tuvimos en Argentina y que marcó un antes y un después a la hora de construir nuestras relaciones sociales. Esta ley es una ley referida a la educación, que es la ley 1420. Esta ley puntualmente lo que establece como característica principal es regular en materia educativa cómo iba a ser la educación en un país donde el Estado se estaba conformando. Y por eso es de mucha importancia. Vamos a remarcar una de las características más importantes que tenemos dentro de esta ley, por ejemplo, que es que la educación es de carácter obligatorio para niños de entre 6 y 14 años, que es una educación que va a ser gratuita, es decir, que nadie va a tener que pagar por ella, de carácter universal, es decir, que a la educación van a poder acceder tanto mujeres como varones, laica, y acá va a estar un tema de debate principal justamente con la Iglesia, es decir, que la educación que va a impartir el Estado argentino va a ser sin religión, y gradual. ¿Qué quiere decir esto? Justamente que va a haber diferentes grados para la materia educativa. Esta ley puntualmente lo que va a permitir es el desarrollo, justamente impulsar el desarrollo de una ciudadanía argentina. Además, la educación va a ser un derecho, ¿sí?, al cual van a poder acceder todos los habitantes del territorio argentino. Y puntualmente, de esta forma, con esta ley, que fue una de las primeras leyes bases a la hora de pensar el Estado argentino, impulsó la consolidación en materia educativa, ¿sí? Por eso es un tema en el cual generó bastante controversias acerca de qué características tenía que tener la educación en el caso argentino. Y la Iglesia, como una de las instituciones muy fuertes, va a tener algunos debates, principalmente justamente en esta materia de si era laica la educación o tenía que ser educación religiosa, disputando poder justamente con el Estado que se estaba conformando. Acá dejamos como ejemplo leer el material acerca de la ley 1420, donde están estos aspectos en materia educativa también. Por último, bueno, con esto vamos cerrando este tema acerca del Estado, tomando algunas consideraciones finales para poder entender justamente este objetivo del autor, que era entender qué es el Estado. Y para ello podemos mencionar que, a ver, puntualmente podemos decir que el Estado es un proceso, ¿sí? Que justamente este proceso no se da de la misma forma en los estados europeos que en los estados latinoamericanos, que hoy en día, ¿sí?, el Estado sigue siendo el medio más eficiente para acumular y para domesticar el poder político, y puntualmente, también entender que los estados son justamente el resultado de un proceso, donde se van ganando capacidades y también cómo se va dispersando el poder dentro del territorio. Como el mayor claro ejemplo que fue como cerramos justamente nuestros videos es en esta ley 1420, la ley en materia educativa, que fue un factor decisivo impulsar y entender cómo iba a ser la educación en nuestro estado, el Estado argentino, justamente en el momento en el cual se estaba conformando. Al día de hoy, los estados siguen siendo importantes y el Estado sigue siendo la expresión máxima que tiene nuestra modernidad. Bueno, hasta acá llegamos con este video, ¿sí? Es importante que ustedes lean los textos que estuvimos trabajando, puntualmente que puedan responder las guías de lectura y participar obviamente de las actividades que les vamos a estar proponiendo con los profesores a lo largo del curso.